Bien, buenas tardes, noches, dependiendo la zona horaria. Bienvenidas, bienvenides a este último conversatorio del ciclo organizado por el Centro Latinoamericano de Estudios Espinosistas, el ciclo de conversaciones Espinosa Contemporáneo, la última charla con Francisco José Martínez que tenemos aquí presente desde España. Tenemos el agrado de presentarlo con la ponencia Virtualidades Políticas de las Nociones Comunes, y haré una breve presentación de Francisco. Francisco es catedrático de Metafísica de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia, presidente del Seminario Espinosa de España, coordinador de la sección de pensamiento de la Fundación de Investigaciones Marxistas, y ha dedicado su actividad docente y de investigación a tres ámbitos principales de la filosofía, de la filosofía política, la filosofía en el barroco y especialmente la obra de Spinoza, la filosofía francesa contemporánea, especialmente la obra de Deleuze y Foucault, y el marxismo, especialmente la obra de Althusser y el marxismo crítico. En los tres ámbitos mencionados, su preocupación se ha dirigido a conectar la temática ontológica con su proyección política. Sus últimas publicaciones son Autoconstitución y Libertad, Ontología y Política en Spinoza, del 2007, Hacia una era postmediática, Ontología, Política y Ecología, en la obra de Félix Guattari, de 2008, Próspero en el laberinto, Las dos caras del barroco, 2014, y Pensar hoy, una ontología del presente, 2015. Asimismo, cuenta con artículos y capítulos de libro, entre ellos Identidad Nacional y Republicanismo, en Spinoza. Oh, no. Lo conecto. Perdón, un inconveniente técnico. Yo creo que quedó grabada la parte de la introducción que hizo Mariela, pero después me parece que se cortó justo cuando vos te desconectaste. Así que capaz que podemos aprovechar que todavía no empezó y unimos los dos videos Sí, después. sí. Y los subimos. Eh, sí. Ahora podemos continuar, si les parece. Disculpen, tuve un... Perdón. Digo, podemos continuar ahora,
Sí, disculpen, fue un inconveniente, toqué algo, no Sí, sé qué no, hice y se cortó. disculpen, Les ya pido estamos. disculpas. Ya estamos, sí, perdón, No, Pablo. de Sí, pedir disculpas yo por haber no tenido perdón, en cuenta, porque me he ocupado de la red, pero no del... Bueno, ya estamos. perdón. Sí, bueno, lo que quería decir era que yo agradezco mucho al seminario, especialmente a mi buen amigo Diego Tatiane, esta invitación, ¿no? Por el interés siempre en desarrollar un espinosismo, bueno, en general una filosofía, pero en concreto un espinosismo en castellano. Yo creo que es absolutamente fundamental para nosotros como iberoamericanos, latinoamericanos. Defender el castellano es fundamental, porque es una obra, vamos, es una lengua filosófica perfectamente homologable, y tenemos que defenderla en todos los planos. Y en ese sentido, pues su experiencia como la nuestra, pues insisten mucho en esto, ¿no? Esto es un punto. Y luego, para mí también es fundamental la dimensión iberoamericana, es decir, no tiene sentido hacer filosofía en español solo en España o solo desde España, ¿no? Teniendo en cuenta la riqueza impresionante de filósofos y de escuelas filosóficas y de centros filosóficos de producción filosófica que hay en América Latina, desde arriba, desde México, pues hasta el cono sur, pasando por el centro y por Colombia, por Venezuela, Perú. Es decir, que hay ahí, yo creo que es fundamental esa inmersión, ¿no? Entonces yo creo que debemos de mantener, desarrollar todo lo posible, sobre todo ahora gracias a esta utilización de las tecnologías, esta dimensión que antes, por cuestiones económicas, pues a veces era difícil de conseguir, ¿no? O sea, hacer seminarios internacionales pues era muy complicado por los elevados costes, pero yo creo que debemos de orientarnos a hacer seminarios al menos mixtos, de presencia y virtual, para hacerlo, ¿no? Bien, esta es la cuestión, yo creo, que quería hacer, ¿no? De agradecimiento y de afirmación institucional de nuestras instituciones en defensa de la filosofía y del espinosismo en castellano y portugués. Bien, yo voy a hacer una charla, le he mandado a Diego un texto más o menos con todos todo el aparato de citas y tal, todo el aparato de edición, con lo cual ahí lo tendrán. Yo voy a hacer un resumen y fundamentalmente la idea empieza con dos motos de lesianos que vienen a decir lo siguiente. Las nociones comunes son un arte, el arte de la ética misma, organizar los buenos encuentros, compartir las relaciones vividas, formar las potencias, experimentar. Esto es un punto absolutamente esencial que está en la filosofía de Deleuze, pero también se puede retomar en la propia filosofía de Spinoza. Sigue en otro texto, esto es de filosofía práctica, en medio de Spinoza, en los cursos, dice Deleuze: finalmente las nociones comunes privilegiadas son comunes a muchos hombres, es decir, que son la comunidad de los hombres. Decimos que ese es el lugar de la noción común. En otros términos, las nociones comunes se revelan como esencialmente políticas, a saber, se trata de la construcción de una comunidad. Bueno, yo cuando antes estábamos hablando, expliqué que el objetivo de esto, o mejor dicho, la base teórica en la cual se puede inscribir esta reflexión, esta charla, es contribuir a construir prácticamente y a fundamentar ontológicamente una práctica política de lo común. En ese sentido, una práctica de la política de lo común que, digamos, no elimine, pero sí al menos articule las diferentes identidades buscando puntos de común comunes y no de división. Digamos, ese es el objetivo último del asunto, ¿no? O sea, la proyección no solamente teórica, sino también pretendidamente práctica de la charla. Esto se va a articular en una primera parte, que es un repaso de donde aparece filología, ¿no? Un primer repaso
de por dónde aparecen las nociones comunes en la obra de Spinoza, primero no directamente, pero sí anunciadas en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, luego desarrolladas en el nivel epistémico en la ética y con una dimensión epistémico-política en el TTP, en el Tratado Teológico Político. Después de esa presentación filológica, pues una especie de repaso a partir de Macheré y fundamentalmente de Deleuze de la interpretación que ellos dan de las nociones comunes. A eso habría que haber añadido, pero se me escapaba por tiempo y porque no tenía a manos los libros, la visión de Guéroul y de Mategón, ¿no? Yo creo que eso sería fundamental para, o sea, el Guéroul sobre el alma, el segundo tomo, y individuo y comunidad en Mategón, ¿no? Para ver. Yo solamente lo aludo aquí. Yo me he centrado fundamentalmente en el comentario de Macheré y en los análisis de Lesianos. Bien, empiezo con una cita, una referencia también a uno de nuestros maestros, el iniciador del espinosismo, yo creo, en lengua castellana, que ha sido Atilano Domínguez, que en su presentación magna de las obras de Spinoza dice en algún momento: como nos recuerda Atilano Domínguez, la razón, con su capacidad de crear nociones comunes, permite, esta es la cita, comparar unas cosas con otras, establecer relaciones entre ellas, normas de acción y de utilidad común entre los hombres, en una palabra, constituir una sociedad firme, en orden, apoyarse unos a otros, cultivar las ciencias y las artes y con todo ello controlar los azares de la fortuna y llevar una vida más digna. Aquí plantea Atilano pues esa dimensión política, de no solo epistemológica ni ontológica, de las nociones comunes. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento se habla de una serie de las cosas fijas y eternas que son un precedente de las nociones comunes, ya que no son esencias, pero expresan leyes, se aplican a los individuos existentes, aunque en relación con las nociones comunes del segundo libro de la ética, esto combina el segundo y el tercer género de conocimiento. Precisamente Deleuze piensa que el Tratado de la Reforma del Entendimiento quedó incompleto precisamente por las dificultades que tuvo Spinoza para desarrollar este concepto, que solo se desplegará completamente en la ética. Ya en el TTP, Spinoza alude a las nociones comunes para explicar el origen del Estado, en tanto que una superación racional del estado de la naturaleza dominado por la imaginación. Como sabemos, en el TTP hay una interpretación del origen del Estado a partir de la teoría del pacto, de la teoría del contrato, siguiendo, pero con matices que se han estudiado numerosas veces y por eso pues tampoco solo lo aludo aquí, las visiones de Hobbes, pero con matices fundamentales diferentes, ¿no? Dice en el capítulo 16 del TTP, Spinoza: para vivir seguros y lo mejor posible, los hombres tuvieron que unir necesariamente sus esfuerzos. Por eso debieron establecer con la máxima firmeza y mediante un pacto dirigirlo todo por el solo dictamen de la razón y frenar el apetito en cuanto aconseja algo en perjuicio de otro. La versión del pacto como intento de utilizar la razón para controlar los apetitos. Bueno, la diferencia fundamental, yo creo, como el propio Spinoza dice, respecto a la visión racionalista de Hobbes, es que Spinoza siempre mantiene la dimensión pasional, siempre mantiene el estado de naturaleza como subsumido, pero no eliminado en el estado político. Yo creo que eso es una diferencia absolutamente esencial, que además sitúa a Spinoza en una posición mucho más realista. Es decir, que no se elimina en el estado político el estado de naturaleza, no se elimina en el paso a la razón la cuestión de la imaginación, la cuestión de las pasiones. Es decir, en ese sentido, Spinoza, yo ahí aludo, es un racionalismo temperado, es un racionalismo pasional, un racionalismo que hace las cuentas con las pasiones
rompiendo ese optimismo que los neoestoicos e incluso Descartes, incluso el último Descartes, que es casi preespinosiano, pues tienen de la posibilidad del control racional de las pasiones. Spinoza siempre piensa que la razón puede, digamos, articular las pasiones, puede organizarlas, pero no puede eliminarlas del todo, ¿no? Siempre yo creo que mantiene ese realismo que le impide caer en las utopías de tipo racionalista. Bien, por otra parte, cuando presenta la ley divina natural, dice que la ley divina natural es universal o común a todos los hombres, ya que se ha deducido de la naturaleza humana en general, esa dimensión, ¿no? Lo común, lo general, y que no exige la fe en las historias, porque el amor de Dios surge de su conocimiento y este debe ser derivado de nociones comunes, ciertas y evidentes por sí mismo, ¿no? Aquí aparece la idea ya de noción común, no solamente en un sentido epistémico, sino también en un sentido de relación con Dios y con la teología, ¿no? Y que por otra parte, cuando Spinoza presenta su religión como universal, afirma, ahí es la recuperación del mensaje de Cristo como superando digamos, al particularismo de la religión judía en una dimensión ya universal que rompe con la idea de pueblo elegido que tenían los hebreos, ¿no? Y que es la base, digamos, de la ruptura o de la discrepancia de Spinoza con su tradición, ¿no? La idea de rechazar la noción del pueblo elegido. Dice, Cristo no había sido enviado únicamente para enseñar a los judíos, sino a todo el género humano, ya que en estas condiciones no bastaba que tuviera su mente adaptada a las opiniones de los judíos, sino que debía tenerla adaptada a las opiniones y convicciones de todo el género humano, es decir, a las nociones comunes y verdaderas. Es decir, el cristianismo aparece como una religión universal porque no se limita solo a la forma de pensar de los judíos, como por otra parte hace toda la tradición bíblica y toda la tradición profética. Justamente en los estudios sobre profecía en el TTP, Spinoza distingue siempre que el profeta adecua el mensaje de Dios a sus oyentes. Bueno, la ruptura de Cristo que impide considerarle un profeta más es que justamente rompe esa identificación con la tradición judaica y hace un mensaje universal. Hay que reconocer que eso no lo hace tanto Cristo como Pablo. Es Pablo el que justamente da, como ciudadano romano, ¿no?, da esa dimensión universal al cristianismo. Y se ha discutido mucho también en el cristianismo primitivo la tendencia de Pedro, más tradicional, más en la línea judía clásica, y la tradición de Pablo, que dice la famosa discusión con Bernabé, no, nosotros el cristianismo tiene que ser un cristianismo universal donde no haya ya ni Cristo ni gentil, ni hombre ni mujer, sino somos todos en Cristo. Es decir, esa dimensión universal del cristianismo no está tanto en el propio, está en el mensaje de Cristo, pero el que lo convierte en forma política activa es Pablo, con esa genialidad, bueno, pues que le caracteriza. Bien, aquí ya saben que el objetivo fundamental del DTP es la distinción radical entre la fe y la teología y la filosofía, distinguiendo que el fin de la fe y de la religión es buscar la piedad y la obediencia, mientras que el fin de la filosofía es la verdad. Y por eso las dos dimensiones tienen dos bases distintas. En un caso, el fundamento de la fe son las historias y la lengua que hay que extraer de la escritura y la revelación, mientras que el fundamento de la filosofía, vuelvo a insistir, son las nociones comunes que hay que extraer de la sola naturaleza. Esta idea de las nociones comunes como fundamento de la filosofía aparecerán también, lo vamos a ver ahora en el libro segundo de la mente de la ética. En la parte segunda de la ética, Spinoza analiza el papel epistémico de las nociones comunes. Primero, considera que las nociones comunes no son esencias singulares,
dice en la proposición 37, bueno, es de la 37 a la 41, más o menos con sus escolios. Dice, aquello que es común a todas las cosas y está igualmente en la parte y en el todo, no constituye la esencia de ninguna cosa singular. Primer punto. Segundo punto, las nociones comunes son adecuadas. Dice la proposición 38, aquellas cosas que son comunes a todas y están igualmente en la parte y en el todo, no se pueden concebir sino adecuadamente. El corolario introduce ya las nociones comunes como la percepción adecuada de la concordancia en ciertas cosas de todos los cuerpos. Estas nociones tienen diferentes tipos de generalidad. Aquí se refiere a las nociones comunes a todos los cuerpos, aunque a nosotros, desde el punto de vista político, lo que más nos va a interesar, como dice Deleuze, son nociones comunes menos generales que se aplican solo a algunos cuerpos, especialmente lo que más nos interesa, a los cuerpos humanos, es decir, a nuestro cuerpo y al cuerpo de nuestros semejantes. Bien, continúa en el escolio 2. Spinoza aprovecha para presentar los 3 géneros de conocimiento. Bien, esto es importante que luego veremos la interpretación que da Deleuze de todo esto, ¿no? Los 3 géneros de conocimiento según los cuales percibimos muchas cosas y formamos nociones universales. Aquí, bueno, ya saben que aquí hace una especie de reconstrucción, transformación, superación de las 2 versiones anteriores que había dado, primero en el Tratado de la Reforma del Entendimiento y luego en el corto tratado, en el Tratado Breve. Dice, aquí va a quedarse con 3, resumiendo los 4 que había en el TRE en 3, ¿no? Dice, primero, por experiencia vaga, es decir, a partir de cosas singulares que nos son representados por los sentidos de forma mutilada, confusa y sin orden al entendimiento, y a partir de signos. Estas 2 formas, los signos y la experiencia vaga, las resuma como conocimiento del primer género, opinión o imaginación. El conocimiento del segundo género, razón, se hace a partir de que tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas. Por otra parte, aquí ya alude al tercer género, la ciencia intuitiva, que ya no actúa mediante, como la razón, mediante elementos generales, sino que actúa a partir, procede de la idea adecuada de la esencia formal de algunos atributos de Dios al conocimiento adecuado de las esencias de las cosas. Es decir, la conclusión de la ética, el tercer género de conocimiento, es, digamos, la percepción, el sentimiento de la inserción del propio individuo en el conjunto de la naturaleza, y esa inserción, esa sensación, tiene una dimensión epistémica y, por otro lado, una dimensión afectiva, que es la beatitud, la felicidad, el famoso amor de intelectuales, el amor intelectual a Dios, que es justamente el gozo que se obtiene cuando uno se capta a sí mismo inserto en el conjunto de la realidad, ¿no? En el conjunto de la naturaleza. Bien. La proposición 41 afirma que el conocimiento del primer género es causa de la falsedad, ya que se basa en ideas inadecuadas y confusas, mientras que los otros 2 son necesariamente verdaderos, debidos a que se basan en ideas adecuadas. De todas formas, hay que tener en cuenta, frente a los neoestoicos e incluso frente a Descartes, que Spinoza nunca, o sea, no es un dualista, no es un racionalista puro, no distingue los seres humanos en 2 niveles, el ignorante y el sabio, sino que al contrario tiene, ahora lo veremos en Deleuze, tiene una noción, digamos, progresiva, de desarrollo del ser humano, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, desde la servidumbre hasta la libertad,
desde la ignorancia hasta la sabiduría. No es esa dicotomía neoestoica entre el sabio y el ignorante, entre los cuales no hay conexión. Al que le toca sabio es sabio, el que es ignorante, y no hay posibilidad. Aquí todos somos ignorantes, de hecho, todos seguimos siendo ignorantes, hasta los más sabios, porque somos ignorantes en el sentido de, bueno, no es despreciable, sometidos a la imaginación, normalmente en la vida, a lo largo de nuestra vida, en las 24 horas del día, la inmensa mayoría las vivimos en la imaginación. Ahora bien, todos, y ahí está el elemento, digamos, utópico de Spinoza, el elemento optimista de Spinoza, todos, hasta el más ignorante, somos capaces de llegar al segundo género de conocimiento, a la razón. O sea, podemos entender la matemática, podemos utilizar la tecnología e incluso al nivel superior al tercer género del conocimiento. Todo el mundo ha tenido experiencias amorosas, experiencias místicas, conexiones con la naturaleza, etcétera, etcétera, que son, digamos, atisbos, son chispas, son momentos del tercer género. Pero eso no quita que la inmensa mayoría de nuestra vida, hasta los más sabios, vivamos en el primer género. Es importante esto porque es un realismo muy importante y además es una posición antielitista de Spinoza. Todos los individuos, hasta el más ignaro, puede salvarse. Es decir, puede llegar a la sabiduría, puede llegar a la libertad. Pero eso es muy difícil, como acaba, ¿no? Es un camino perardo, enormemente difícil y esforzado, pero todo el mundo está llamado a conseguir. Bien. Aquí una genealogía solamente aludido, ahí están las citas más o menos exactas. Las nociones comunes espinosianas se basan en una genealogía amplia que va desde Aristóteles, en los analíticos posteriores, hasta Crisipo, fundamentalmente quienes organizaron la idea de nociones comunes son los estoicos, es decir, los estoicos primitivos, Crisipo, hasta Descartes y Hobbes, pasando por Cicerón y Séneca. Es decir, se parte de Aristóteles, se pasa por el estoicismo antiguo, se recupera a partir de Cicerón y Séneca. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las citas de los estoicos antiguos, especialmente de Crisipo, las da Plutarco en un texto que se llama Contra estoicos y contra las nociones comunes. O sea, como siempre, esta dualidad de que recogen los críticos a los fragmentos de los filósofos antiguos, ¿no? Y esto, a través de Cicerón en las Disputaciones Tusculanas y de Séneca, pues llegan hasta Descartes y Hobbes. Ese es un poco, aunque el elemento fundamental, claro, el elemento matemático de las nociones comunes son los elementos de Euclides, ¿no? Que divide los primeros principios de la demostración en definiciones, oroi, postulados, aitémata, y nociones comunes o axiomas, la koinai enoiai, que es la versión griega de la noción común, ¿no? Con koinai, común, enoiai. Esta es la idea fundamental. Bien. Cuando Spinoza utiliza el método geométrico, se basa casi directamente en Euclides. Bien. A continuación, bueno, en la fundamental Euclides, en sus elementos geométricas, digo aquí, habla de nociones comunes, las koinai enoiai. En Euclides, estas nociones comunes o axiomas son enunciados autoevidentes que se admiten sin demostración previa y que sirven de punto de partido para las demostraciones. En Spinoza, nos dice Curley, que es quien ha trabajado más esto, los axiomas, unos serían autoevidentes y otros serían generalizaciones obtenidas a partir de la experiencia. Pero de un punto de vista epistemológico, se puede identificar axiomas y nociones comunes debido a su autoevidencia y a que ambos pueden servir de puntos de partida para las demostraciones. Bueno, ahora a continuación paso un poco a la reflexión que primero Macheré y luego Deleuze hacen sobre sobre las reflexiones spinosianas de las nociones comunes. La existencia de nociones comunes en todos los hombres se basa en la existencia de propiedades comunes
a las cosas. Bueno, eso es muy importante. El dualismo spinoziano. Tenemos ideas comunes porque compartimos cosas comunes. Esa dualidad siempre en Spinoza, ontológica, epistemológica. La realidad y las ideas, ¿no? El cuerpo y su idea, que es la mente. Las conveniencias entre los cuerpos se basan en que todos inscriben en el mismo atributo, la extensión. Y todos son relaciones determinadas de movimiento y reposo. Luego veremos la importancia que le da Spinoza de Deleuze a esto. Las nociones comunes, luego también lo dirá Deleuze, son el engarce que nos permite pasar de la imaginación a la ciencia intuitiva, el primer género al tercero. Lo que representan las nociones comunes no son cosas singulares, ya lo hemos visto, sino relaciones entre cosas singulares a partir de un cierto punto de vista de eternidad. Eso veremos porque esto también tiene una dimensión importante para esa noción tan maravillosa de eternidad y tan original que desarrolla Spinoza oponiéndose a toda noción de inmortalidad. Lo veremos después. Las nociones comunes, dice Macheret, proporcionan la base de una comunidad mental entre los hombres, teórica y práctica. En tanto que forman nociones comunes que son necesariamente adecuadas, los hombres se unen realmente como si formaran un solo alma y un solo cuerpo, mientras que si siguen los impulsos que desencadenan en ellas las ideas inadecuadas, imaginarias, se ven sometidos a las pasiones que siembran en ellos la discordia. Es decir, para la idea esta de esa política de lo común, las nociones comunes, la razón, lo que nos une, es la base de una política racional y de una política de lo común. Mientras que poner el acento en lo que nos separa, poner el acento en la idiosincrasia propia, en lo que ahora se llaman las identidades, sin intentar, claro, partimos todos de una identidad, obviamente, pero el problema es asumir eso como dado, como un dato, intentar a partir de ello elaborar y tratarlas, o enquistarnos, entrar en bucles perniciosos dentro de la propia identidad, ¿no? Ese es el problema grave que se trata. Por eso es una política de lo común, no elimina las identidades, ahora bien las articula buscando, digamos, articulaciones lo más amplias posible, ¿no? Y en principio, o al final, y esa es la dimensión utópica de Spinoza, en tanto en cuanto somos todos más sabios, pues hay más elementos comunes, es decir, más elementos de concordia y menos elementos de concordia, hasta que en un final último inalcanzable, que fuéramos todos sabios, ya no haría falta ni siquiera la política, porque el acople entre los individuos se haría de forma racional sin necesidad de coacción. Eso es imposible. Es decir, Spinoza, como buen realista, como buen maquiaveliano, mucho más maquiaveliano que hobbesiano, sabe que es imposible, o al menos que sería un ideal inalcanzable, pero insiste en que hay que buscar. Es decir, hay que intentar desarrollar elementos comunes que tiendan, porque además tienen ese elemento. Por un lado, son productos de la razón y por otro lado generan más razón. Esa es la maravilla, como veremos luego, ¿no? Esos bucles beneficiosos, ¿no? Esos círculos virtuosos. La razón es capaz de producir a partir de pasiones, ahora lo veremos, ¿no? En el análisis de Deleuze, elementos, afectos activos, ya no pasivos, que son capaces de generar más conocimiento, más afecto activo, más conocimiento. Es decir, ese es el ciclo, el círculo virtuoso, ¿no? Viceversa, los círculos viciosos son mayor separación, mayor imaginación, más pasión, conocimiento más inadecuado. Es decir, se trata de romper los círculos viciosos y generar círculos virtuosos. Dice Macheret, las nociones comunes permiten las almas de los individuos trascender la posición particular que ocupa su cuerpo
y considerar las cosas desde un punto de vista universal que no está ya determinado por la posición del cuerpo del que es idea en relación con los cuerpos de los otros hombres. Y de esta manera escapar, al menos en parte, de los mecanismos imaginarios que producen un conocimiento inadecuado por parcial y dependiente de la posición relativa de los propios cuerpos en el bien, las nociones comunes no son innatas, ahora lo veremos a partir del análisis de Deleuze, ¿no? Son el producto de una génesis que permite pasar de la imaginación a la razón, generar un proceso de liberación gradual respecto a la servidumbre imaginaria inicial. Se produce más una transición de la ignorancia a la sabiduría que una escisión radical entre dos estados inconmensurables. Aquí aludo a los señores. Se da, pues, un movimiento de apertura que arrastra a la vez el cuerpo y el alma en un movimiento de comunicación y comunión con otras partes de la naturaleza, especialmente con las partes más próximas a nosotros, los hombres, los mismos hombres, que amplía y desarrolla el conocimiento racional en detrimento del puramente imaginario del que partimos. Esta es la presentación que hace Macheré. Ahora, Deleuze. Dice, por su parte, Deleuze nos dice, la noción común es siempre la idea de una similitud de composición entre los modos existentes. Las nociones comunes son ideas generales, no ideas abstractas. Bueno, aquí hay una distinción importante, solamente la aludo porque, vamos, es menos importante, pero desde el punto de vista epistémico sí es interesante. Las ideas comunes son ideas generales, no son abstractas ni son universales, no son trascendentales, es decir, cosa, algo, ni son tampoco ideas universales como hombre o como perro, como caballo. Son los ejemplos que pone Spinoza, ¿no? O sea, dense en cuenta que él ahí está separándose en esto sí de la epistemología de corte escolástico, en última instancia aristotélico tomista, ¿no? Es decir, hay un rechazo de las ideas como universales. Es un punto común. Dice las nociones... bueno, ahora un poco la génesis, ¿no? El mecanismo de construcción de las ideas. Él dice que en el primer género, estamos en el primer género, es decir, en las ideas inadecuadas, por parciales y en las pasiones, en el reino de la imaginación, la experiencia vaga y los signos. Ahí dice que en el intercambio con el resto de las cosas encontramos esa teoría tan bonita que codifica Deleuze, ¿no? Encontramos cosas que se articulan con nuestra potencia, desarrollan nuestra potencia, la amplían y en ese sentido nos dan felicidad, nos dan alegría, y cosas que pues disminuyen nuestra potencia y son venenos, son males, ¿no? El famoso análisis que hace esa joya de escrito de Lesiano del análisis de las cartas de Bleinberg, ¿no? A las que ha dedicado Sara Reyes una tesis espléndida, ¿no? Pues bueno, él ahí alude a eso, ¿no? A la idea del mal como veneno. O sea, no. El mal es eso, es que hay cosas que nos sientan, que nos hacen daño, ¿no? El veneno que al vidrio no le afecta, pues a nuestro estómago sí. Entonces, el veneno es igual de bueno o de malo en sí mismo, pero para nosotros es deletérea. Y lo mismo, ¿no? Hay personas, hay cosas, hay relaciones que nos ayudan, que nos alegran y nos desarrollan nuestra capacidad, y hay contactos, malos contactos, pues que nos amargan, que nos deprimen y que nos introducen tristeza, ¿no? Entonces, Spinoza, Deleuze, a partir de Spinoza, dice que el proceso de liberación, el proceso de vida, el proceso de liberación, de paso de la servidumbre a la libertad y de la ignorancia a la sabiduría, consiste en un arte, por eso no está asegurado, no es una ciencia, es un arte, de intentar conseguir los máximos buenos encuentros e intentar disminuir al máximo los malos encuentros. Y entonces, en esos buenos encuentros se producen pasiones, siguen siendo pasiones,
pero pasiones alegres. Entonces, ahí se produce esa transmutación. Bueno, yo insisto mucho en Spinoza, si no aceptamos esa dinámica de que es posible pasar de los elementos pasivos a los elementos activos a través del conocimiento, pero no el conocimiento por sí mismo. Es decir, Spinoza no es un intelectualista, no es socrático, no es platónico, la idea de que el conocimiento por sí mismo libera, no. Ahora bien, el conocimiento adecuado tiene la capacidad, y ese es un paralelismo sorprendente y maravilloso con el psicoanálisis, que tampoco es un intelectualismo. Es decir, el conocimiento adecuado tiene la capacidad de generar, catexia, dicen los psicoanalistas, afecciones activas que son capaces de generar más conocimiento adecuado, más afecciones activas, y así ir pasando a través del segundo género, del primer género al tercero. Es decir, si no se concede este dinamismo interno, Spinoza aparece, pues eso, como un ingenuo, como un optimista, como un místico, y no vale la pena perder el tiempo. Sí, hay que admitir eso, es decir, que hay un dinamismo intrínseco de la alegría que permite desarrollar un conocimiento cada vez más adecuado, y ese conocimiento cada vez más adecuado genera afectos al principio pasivos, pero cada vez menos pasivos y cada vez más activos, que nos permiten liberarnos en el sentido afectivo y nos permiten conseguir conocimiento, acercarnos a la sabiduría en el sentido epistemológico. Este dinamismo es la clave del espinosismo, y eso, claro, es exactamente igual que el psicoanálisis, un arte. ¿Qué tenemos que hacer? Un arte, una forma de vida, un intento de vida, una vida, porque claro, el espinosismo no es solamente una teoría, es también una vida y una forma de la vida, ¿no? No estamos con tanta autoayuda y tanta tontería. Yo creo que sería conveniente recordar el elemento importante que tiene la filosofía como iluminadora de la vida, no como autoayuda, pero sí como ayuda a autoconocimiento y autocontrol, ¿no? Es un elemento absolutamente fundamental en un mundo en el cual justamente lo que se pide es lo contrario, es decir, que nos abandonemos a los instintos más bajos, a las pasiones, que no metamos ningún filtro en nuestros deseos, que no nos dé vergüenza ser lo que somos, sobre todo lo malo que somos, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido Spinoza, por este lado optimista, por este lado utópico, vale para luchar por eso, ¿no? Luchar contra eso. No, es que usted no tiene que abandonarse a sus pasiones, es que usted no tiene que engolfarse en su identidad y cocerse ahí en su propio jugo, sino que tiene que trascender sus pasiones, tiene que trascender su esclavitud, tiene que trascender su identidad buscando puntos de contacto con los demás. Yo creo que ese es un punto absolutamente ecuménico de Spinoza, y que tiene pues una rabiosa actualidad, al menos en el desideratum, más que en la realidad, ¿no? Bueno, aquí esto es resumido, Deleuze en sus cursos lo desarrolla mucho más activo, pero prácticamente es esto, ¿no? Ideas inadecuadas, buenos encuentros, generación de pasiones alegres, transmutación a ideas adecuadas, es decir, a nociones comunes, generación a partir de las nociones comunes ya de efectos activos, y un bucle positivo que va avanzando hasta saltar ya al tercer género de conocimiento, ¿no? Ese es comprimido lo que desarrolla el propio Spinoza en la tercera, sobre todo en la cuarta y en la quinta parte de la ética, ¿no? Y lo que Deleuze pues resume de forma magistral. Deleuze incluso reconoce la virtualidad de que, una vez llegado al nivel de las nociones comunes,
no solamente nos son útiles esos cuerpos con los cuales habíamos establecido buenas relaciones, es decir, esos cuerpos que nos hacían alegres, sino incluso hasta los que nos hacían tristes. Hay un momento, un nivel de noción común más general que la primaria, que nos permite comprender al menos cuál es la relación de esos cuerpos negativos con nosotros, con los venenos, y al menos, aunque quizá no podamos sacar del veneno algo activo para nosotros, al menos el conocimiento del veneno, el ver cuál es el punto, la relación que establecemos con el veneno, las precauciones que podemos tener para manejar el veneno, nos pueden ayudar hasta que incluso de los elementos más negativos se pueda sacar algo positivo. Este es un análisis que hace Deleuze que es muy interesante, ¿no? Bueno, aquí retomo un poco con más cuidado la idea de Deleuze, ¿no? Digo, la noción común es la representación de una composición entre dos o más cuerpos y de la unidad de esta composición. Aquí esta es la salida por la cual podemos conectar con Mategón, ¿no? La idea eso del individuo compuesto. Cada uno de nosotros somos miríadas de individuos, o sea, cada uno de nosotros ya es bastante complejo, ¿no? Como empieza el Antiedipo, esa maravillosa obra de la cual celebramos ahora ya 50 años, me parece, ¿no? Pues el Antiedipo empieza así, ¿no? Dice, aquí estamos Félix y yo, como cada uno de nosotros somos muchos, aquí hay mucha gente. Es decir, eso es literalmente spinosiano. Es decir, la idea de que cada individuo es un individuo compuesto de muchas partes. Bien, pero cada uno de nosotros como individuo, a través de estas relaciones que establecemos con los demás, podemos ir construyendo individuos compuestos cada vez más amplios hasta que el final sería la humanidad como un único individuo compuesto, ¿no? Y que establece relaciones racionales entre sí. Bien, es importante. Aquí Mategón es fundamental. Las nociones comunes primero se refieren a las relaciones de conveniencia de los cuerpos entre sí que pueden componerse dando lugar a un individuo compuesto, y después son comunes a los espíritus correspondientes a los cuerpos que han convenido y se han articulado entre sí. El paralelismo spinosiano, pero siempre también con la idea materialista. Por eso a veces se interpreta el paralelismo en clave antimaterialista. Yo creo que no. Yo creo que siempre hay un predominio, al menos inicial, al menos de partida, aunque a nivel ontológico todos los atributos tienen el mismo nivel ontológico, pero yo creo que en Spinoza su realismo, ¿no?, hace que haya un cierto deje materialista, ¿no? Al menos a los materialistas nos gusta leerlo así, claro. Y decimos, sí, es verdad, a nivel ontológico y epistémico no hay ningún problema. Hay un paralelismo, no hay una materia por delante de la idea. La idea y el cuerpo están al mismo nivel ontológico, pero yo creo que aunque solo sea a nivel práctico, pragmático, partimos de los cuerpos. O sea, el alma es, al fin y al cabo, el alma es la idea del cuerpo. El mismo nivel ontológico. Dos proyecciones en dos atributos, pero yo creo que desde el punto de vista empírico, no sé, a mí me gusta ver eso. Spinoza se inserta en la tradición materialista, en ese sentido. Bien, las nociones comunes nos permiten pasar de afectos que convienen a la razón, a pesar de seguir siendo pasivos aunque gozosos, a afectos activos que nacen de la razón. Sigue diciendo Deleuze. Las nociones comunes son para Spinoza ideas de composiciones de relaciones. Expresan la causa y lo que es común a la parte y al todo, por lo que no pueden ser inadecuadas. Por eso son adecuadas, porque la noción común se esfuerza por descubrir la causa y además por conectar el todo con la parte. Dice, las nociones comunes, al ser adecuadas y generar alegrías activas, nos permiten salir del mundo de los signos y pasar de la equivocidad
a la univocidad. Luego haremos una breve alusión al univocismo spinosiano y deleuziano. Las nociones comunes no son ideas abstractas y en eso se distinguen de los trascendentales. Las nociones comunes tienen su origen en el conocimiento del primer género al que trascienden situándose sobre el vector de la alegría en tanto que aumento de potencia, pero son trampolines hacia el tercero. Muy bonito esto, ¿no? Trampolines, origen en el primero, en la imaginación, pero trampolines hacia el tercero, hacia la consideración de las esencias singulares. Serán tres dimensiones. Esto es realmente es realmente bonito en Deleuze, el paralelismo que establece entre los tres géneros de conocimiento y los tres niveles de individualidad en Spinoza, ¿no? Es de lo más bonito. Yo aquí lo resumo. Dice, se dan tres dimensiones de individualidad en Spinoza. Las partes extensivas que pertenecen a cada individuo, las relaciones que lo constituyen y la esencia singular que le corresponde. Los tres niveles. Dice, las partes extensivas que me pertenecen son como las ideas inadecuadas que tengo y las pasiones que derivan de ellas. Las relaciones que me caracterizan cuando llego a un plano de conocimiento son las nociones comunes o las ideas adecuadas. Tercero, la esencia como pura parte intensiva, como puro grado de potencia que me constituye, es también una de las ideas adecuadas. Deleuze establece un paralelismo entre los tres géneros del conocimiento y los tres niveles de la individualidad. Dice, porque estoy compuesto de una infinidad de partes extrínsecas, tengo percepciones inadecuadas. Todo el primer género de conocimiento corresponde a esta primera dimensión de la individualidad. El segundo género de conocimiento es el conocimiento de las relaciones que me componen y de las relaciones que componen a las otras cosas. Dice, ya no se trata del efecto del encuentro entre partes, sino el conocimiento de las relaciones, de manera en que mis relaciones características se componen con otras y de la manera en que mis relaciones características y otras relaciones se componen y se descomponen. El nivel de las nociones comunes, segundo género. Este es un conocimiento adecuado. Dice, y solo puede ser adecuado porque no se limita a recoger efectos, como el primer género, sino que es un conocimiento que se eleva a la comprensión de las causas. Este es el salto, de recibir solo efectos que me convierten en pasivo a intentar comprender las pasiones, a intentar comprender las causas que me afectan. Dice, el tercer género de conocimiento, el conocimiento intuitivo, va más allá de las relaciones, de su composición y su descomposición. Es el conocimiento de las esencias. El conocimiento del tercer género es el conocimiento que ese grado de potencia tiene de sí mismo y de los otros grados de potencia. Claro, cada alma somos un grado intensivo, un grado de potencia, un grado de intensidad. Dejamos de ser extensivos y pasamos a ser intensivos, ¿no? Eso tendrá que ver con el paso de la inmortalidad a la eternidad, que aludiré luego muy brevemente. Bien. Dice, estas relaciones de niveles de individualidad y género de conocimiento permite considerar las nociones comunes no solo a un nivel como mecanismo epistémico, sino que tienen una dimensión práctica. Dice Deleuze que son el aspecto biológico dice, no son ideas, son formas de vida, formas de existencia, ¿no? Eso es lo que tiene que ver luego con lo que acabaremos con la proyección política, ¿no? Es decir, que son formas de vida, no solamente son formas de conocer, sino formas de vivir. Las nociones comunes nos llevan a la idea de Dios, ya que dicha idea es el fundamento de todas las relaciones que se componen. Pero esta idea de Dios va más allá de las nociones comunes porque es una esencia que contiene todas las esencias.
La idea de Dios se presenta como el pivote que nos permite pasar del segundo al tercer género de conocimiento. Las nociones comunes no son meramente teóricas, no se dan solo en el nivel epistémico, sino que tienen una dimensión práctica. Dice Deleuze, un aspecto ético-práctico, es decir, nosotros decimos político. En este proceso ascensional de liberación hay 3 etapas, pues. Esto lo dice Deleuze en ese elemento prescriptivo, ¿no?, que siempre tiene Deleuze y que yo retomo también, ¿no? Dice, primera etapa, esto tiene que ver con las normas de vida, ¿no?, con la idea de la filosofía como forma de vida, ¿no? Primera etapa, seleccionen tanto como puedan pasiones alegres. Realismo, tanto como puedan, pero objetivo. Buscar en lo que nos rodea y nos afecta aquello con lo cual podemos componer nuestra potencia, aquello que genera en nosotros alegría. Y siempre lo hay, siempre hay elementos que nos rodean que generan en nosotros alegría, ¿no? Aun en los casos peores, siempre hay un paisaje, siempre hay una conversación, siempre hay una caricia que nos compensa, ¿no? Nos genera alegría. Bien. Por lo tanto, la vida, incluso en el primer género, es un arte de buscar alegría. Siempre el proyecto, ¿no?, la leticia, buscar alegría. Seleccionen tanto como puedan pasiones alegres. Ahora bien, realismo, como puedan. Cuidado, no somos omnipotentes, igual que el psicoanálisis. No somos omnipotentes. Podemos jugar con nuestros síntomas, pero no controlarlos del todo. Cuidado, siempre el realismo, tanto en Spinoza como en Freud, ¿no?, 2 judíos que conocían muy bien la vida, ¿no?, y que habían sufrido mucho. También habían gozado mucho, pero habían sufrido mucho. Segunda etapa, formen nociones comunes que vienen a revestir las pasiones alegres. Dice, no las suprimen, cuidado, las revisten, las subliman, como dice Freud, ¿no? Las pasiones están ahí, pero al ser comprendidas, al ser analizadas, al acostumbrarnos, ¿no?, como dice Deleuze y Guattari, al arreglárnoslas con nuestras máquinas deseantes, no las eliminamos, pero al menos las articulamos, aprendemos a conocerlas, aprendemos a llevarnos bien con ellas, es decir, nos permite, como dice con esta frase lapidaria, no las oprimen, pero las revisten, las subliman, diríamos en plan freudiano. Tercera etapa, de esas nociones comunes que revisten a las pasiones alegres, se derivan afectos activos. En última instancia, las pasiones y las vidas inadecuadas ya no ocupan proporcionalmente más que la menor parte de ustedes mismos. Esto es lo que decía, claro. Es que este proceso de liberación tiene como efecto que desarrolla nuestra eternidad, aumenta nuestra eternidad. No la inmortalidad, somos cuerpo y moriremos. Y cuando el cuerpo muere, el alma desaparece. Ahora bien, hay un problema, que es que nosotros, nuestra alma, en tanto que relación entre nuestras partes, entre fórmula, está en el entendimiento divino. Estaba antes de que naciéramos y estará cuando muramos. Eso es eterno. Entonces, el conocimiento que nos lleva a eso, la alegría que nos produce ese conocimiento, es la eternidad. O sea, la eternidad es conocer lo más que se pueda por el segundo y el tercer género de conocimiento. Pero es una eternidad sincrónica, una eternidad vertical, no una eternidad diacrónica, sometida al tiempo. La eternidad está fuera del tiempo, nos permite salir del tiempo en el tiempo. Por eso toda la idea mística del nun, del instante, el jet side benjaminiano, todo esto, el instante de Meister Eckhart, es eso, es justamente el conocimiento y el gozo que extraemos de nuestra inserción en la totalidad, es decir, en última instancia en Dios, en la naturaleza. Eso tiene un elemento cognoscitivo y tiene un elemento afectivo, ¿no? El amor, el famoso amor de intelecto. Esta marcha ascendente tiene que ver con la experiencia de eternidad, ya que si la mayor parte
de nuestras ideas y efectos son adecuadas, la mayor parte de nuestra mente es eterna. La dimensión política de las nociones comunes se deriva, de hecho, de que expresan elementos comunes a muchos hombres y de esta forma generan comunidad entre dichos hombres. No lo leo aquí, pero se acuerdan, si lo saben de memoria, ¿no? Esa contraposición que hace en la quinta parte de la Ética, y al final Spinoza entre el ignorante y el sabio. El ignorante, cuando muere, desaparece porque está dominado por los conocimientos inadecuados, mientras que el sabio permanece de él una parte que en su mayor parte es eterna. Eso, en cada momento de la vida del sabio hay esa eternidad. Cuando muere, mueren los dos iguales, eso no nos salva a nadie, ¿no? Lo mismo muere el ignorante que el sabio, pero a lo largo de la vida el ignorante también tiene momentos de sabiduría, pero el sabio tiene proporcionalmente un poco más, y en esos momentos es eterno. Como dice esa frase maravillosa, sentimos y experimos, nos sentimos y nos experimentamos como eternos, que nuestro amigo y maestro Moreau ha analizado con tanta sabiduría, ¿no? Nos sentimos y nos experimentamos como eternos. Esa es la eternidad, en el instante. No nos vamos a sentir y experimentar cuando hayamos muerto, ¿no? Bien, una alusión al univocismo y acabo con la proyección política. El univocismo en Spinoza supone la eliminación de la jerarquía ontológica, ya que el ser, la sustancia, se dice del mismo modo de los entes y de los modos. Ahí hay una recuperación de la tradición univocista, en última instancia estoica, pero luego fundamentalmente en Escoto, que se opone al tomismo y a la analogía. Spinoza se sitúa en esa tradición univocista que Deleuze luego relanza a Nietzsche y a él mismo. Se sitúa en esa tradición, ¿no? Spinoza, Nietzsche, Deleuze. Todos en el pensamiento univocista. El ser se dice de la misma manera de una pluralidad. Es decir, en realidad es un pensamiento fundamentalmente antianalógico, antiequívoco, antiequivocista, antianalogista. En ese sentido hay una ruptura con la escolástica de corte tomista, ¿no? El univocismo. Frente a los dualismos hay una tensión uno múltiple. Es decir, el ser se dice de una única manera, pero se dice de lo múltiple. Ese juego de que ya desde los presocráticos está entre el uno todo. El uno todo. El todo es el uno y el uno es el todo. Ahí se dice de una única manera, unívoca, pero de una pluralidad de cosas. Esa conjunción monismo, pluralismo, que es la base de todo verdadero materialismo. Dice univocismo: de esta manera se produce una comunidad del ser. Todo es común en el ser. El ser se disfruta en común por el conjunto de los entes. El actuar en común de los distintos entes permite la formación de un individuo compuesto que actúa, como dice Spinoza, como si tuviera un único cuerpo y una única mente. La unidad entre los individuos viene de la comunidad de acción, de actuar como una causa única. Spinoza tiene una idea relacional del individuo, como la relación entre los distintos componentes. Hay una idea colectiva del individuo que se define, además, por su potencia, por su capacidad de actuar. El individuo es, pues, un ente relacional y activo para Spinoza. Y ya concluyendo, el aspecto político, en el cual retomo las observaciones tan agudas como siempre de nuestro buen amigo Tatiana, ¿no? Spinoza basa sus ideas acerca de la unidad entre los individuos como base de la comunidad política no solo en textos bíblicos, sino fundamentalmente en su idea de razón basada en las nociones comunes. El estado sociedad civil es el resultado de que un conjunto de individuos componga sus potencias respectivas para formar un todo, un individuo compuesto con una potencia superior. El estado civil, en cambio, por eso hay una ruptura con Hobbes, no constituye para Spinoza un estado de razón puro, pues en dicho estado los hombres se componen entre sí conforme a una articulación de relaciones intrínsecas, determinada por las nociones comunes
y los sentimientos activos que derivan de ellas, mientras que en el estado civil, que ese sería el estado de razón de los sabios, ¿no? Eso sería la utopía. Los sabios no necesitan ya estado porque se componen entre ellos de forma racional. Y de mientras que el estado civil, la composición de los hombres, la formación del todo, se sigue haciendo según un orden extrínseco, determinado por sentimientos pasivos de esperanza y de temor. Es decir, que aquí viene otra vez el realismo spinociano, ¿no? Lo ideal sería un estado de razón en el cual fuéramos todos sabios y nos compusiéramos directamente. Pero eso no es posible. No es posible, al menos de forma tendencial sería posible, pero en el interín, que es donde vivimos, pues no es posible. Y por eso hay que mantener un estado civil basado en la coacción, en el temor y en la esperanza. Él dice, más vale que sea en la esperanza y no en el temor, pero a veces hay que utilizar el temor también y hay que utilizar la coacción. El realismo spinociano, ya digo que aquí es maquiaveliano, no maquiavélico, sino maquiaveliano puro. Dice, el estado de razón supone la armonía entre los individuos que asumen las leyes como algo racional, mientras que el estado político se basa en la coacción y sus leyes define lo justo y lo injusto y exige la obediencia. Esto es el Tratado Teológico Político, capítulo 16, y el Tratado Político, capítulos 2 y capítulos 6. Como nos recuerda Tatián, Spinoza comprende lo político como producción de comunidad, es una cita, como una composición de potencias cuyo despliegue se opera en virtud de pasiones comunes, o más bien de afectos comunes y de nociones comunes que serían la sustancia misma de la comunidad. Acaba la cita. Por ello, a partir de nuestro autor de Spinoza se plantea la tarea política de detectar, preservar y extender nociones y afectos comunes como base de una política emancipatoria, dice Tatiana. Spinoza presenta una confianza en la capacidad de la mente humana de generar nociones comunes que sirven de base a ideas inadecuadas y afectos activos como base de una pedagogía emancipatoria. En eso insiste mucho Diego, ¿no? Por todo lo anterior, ya con esto concluyo, las ideas del judío de Ámsterdam pueden servir como base de una política basada en lo común que rompa con las políticas de identidad sostenidas por las pasiones de exclusividad, de superioridad y de distinción que Spinoza ya criticó en el TTP cuando desmontó las pretensiones del pueblo judío de ser el pueblo de Dios. Es decir, en resumen, que era lo que quería haber dicho, la defensa de una política de lo común y de lo común que articula sin eliminar, pero sí trascendiendo las identidades, y para eso en un proceso ético-práctico, o mejor dicho, epistémico-práctico-político, en el cual se concatenan conocimientos progresivamente más adecuados con la generación de afectos cada vez menos pasivos, más activos, hasta llegar al nivel del amor de intelectuales, de la leticia, de la beatitudo, que Spinoza, en ese libro maravilloso que dice Deleuze, ¿no? El libro de la luz y el libro de la aceleración. El libro quinto es el libro en el cual el ritmo maestoso, tranquilo, de las demostraciones, que ya había sido interrumpido por el segundo libro, el libro subterráneo de los escolios, salta y se convierte en el libro de las centellas, ¿no? Un libro explosivo, un libro de la luz y el libro de la rapidez. De la rapidez, ahí es toda la conexión con el maestro Eckhart, con toda la tradición mística alemana, con Bruno, con todo eso, ¿no? Por un lado luz, por otro lado fuego y por otro lado aceleración, y ahí ya se produce esa felicidad ligada al conocimiento. Bien, y ahí el papel absolutamente central, absolutamente pivotal de la razón y las naciones comunes, como ese trampolín, como ese pivote que nos permite pasar de la imaginación a la ciencia intuitiva, de la esclavitud a la libertad
y de la ignorancia a la sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. La conferencia muy interesante. Seguramente hay preguntas para hacer. Les mandaré el escrito de todas formas con todo el aparataje, digamos, erudito. Bien. Bueno, abrimos, como hacemos siempre, al finalizar cada conferencia, un espacio para preguntas, para conversar, algún comentario. Ahí la conexión sería la cuestión de Negri, ¿no? Aquí salta Negri, claro, es decir, que es un deleuziano nato y que detrás bueno, y un spinosiano también. Entonces, claro, Negri sería un pivote fundamental, claro, porque Negri articula lo común político marxiano y marxista con el elemento racional spinosiano, ¿no? Entonces ahí con la concatenación de las potencias, ahí digamos lo que está detrás de todo esto, no aludido, pero vamos, muy presente, es Negri, claro. Tengo una pregunta, Marcela. Sí, Cecilia. Muchas gracias, Francisco, por la conferencia. Usted dijo varias veces que Spinoza le parecía un autor utópico, por otros momentos realista, pero utópico apareció varias veces como caracterización. Quería saber a qué hacía alusión, más allá de lo que dijo, un poco de la esfera de la comunidad de los sabios, o como utopía. ¿Hacía alusión exactamente a eso o alguna dimensión más? Después, bueno, perdón, sí. Después dijo, creo que citando a Mayeré, que lo común podía aludir a una especie de salida del cuerpo propio, y es una lectura que creo que quedó, bueno, o que por lo menos está en choque con pensarlo como un materialista, ¿no? Entonces también quería ver cómo lo trabajaba. Y por último, hay en un momento dijo, bueno, ahora pasamos a una dimensión política, o cómo podríamos traducir esta perspectiva deleuziana de lo ético como una dimensión política. Y yo quería saber a qué está aludiendo con el término político, porque a mí por lo menos se me desdibuja un poco digamos, se me desdibuja ese pasaje, ¿no? Entonces, ¿a qué aludía con político respecto de cómo venía trabajando lo común? Muchas gracias. Muchas gracias, sí, eso es fundamental. La utopía. Bueno, vamos a ver. Yo estoy ahí en la discusión con mi maestro Sánchez Vázquez, la discusión de la utopía, ¿no? Vamos a ver, la crítica de la utopía es la crítica de una construcción que yo hago en mi cabeza y que intento imponer al mundo. En ese sentido, bueno, yo he defendido por ahí que el marxismo no es utópico, es hegeliano, no kantiano. No se trata de imponer al mundo ideales externos al mundo, sino de desarrollar el mundo, que en sí mismo ya lleva digamos, gérmenes de liberación. Bien, entonces, no, lo que me refiero yo en la dimensión utópica de Spinoza, que no es utópico en el sentido normal, ¿no?, de construcción de quimeras, o sea, no es Moro, no construye un mundo, dice, más que nada porque a él además le gustaba a Holanda, ¿no? Dice, no construyo, como vivo mal como Moro en Inglaterra, me invento un mundo fuera de utopía y tal. No, Spinoza no es un utópico. Digo que es utópico en el sentido que no es un realista derrotista, digamos. Es decir, es realista.
Él acaba diciendo, aunque este camino está abierto a todos, es muy difícil. Él no es tonto, él se da cuenta y lo vemos todos los días, e incluso nosotros mismos, que hasta los más sabios, que se supone que somos nosotros, pues todos los días pecamos. Es decir, que todos los días estamos en la imaginación, todos los días estamos en lo reactivo, todo el día estamos... Ya quiero decir que vivimos en el primer género, es decir, no conocemos lo que nos pasa, no controlamos nuestros impulsos, es decir, somos un asco. Eso es lo que somos todos normalmente, la inmensa mayoría de nuestro tiempo. Ahora bien, ¿en qué hay ese realismo? No es derrotista, por eso le quiero yo llamar utópico con comillas. Dice, pero a pesar de todo, todos, y ahí está la crítica al elitismo neoestoico, incluso cartesiano, todos, hasta el más tonto, es capaz de mejorar, es capaz de liberarse, es capaz de conocer y es capaz incluso de tener esos raptos de tercer género a través del amor, a través de la estética. Hasta el más bruto ha tenido alguna pasión amorosa, se ha emocionado, no sé, por algún atardecer, alguna poesía le ha gustado, alguna música, algún cuadro, o alguna puesta al sol, no sé, hasta el más bestia, hasta el más inútil tiene eso. Entonces Spinoza dice, todo el mundo puede hacer eso, aunque es realista. Le va a costar, nos cuesta, a todos nos cuesta. Esa es la dualidad que veo yo entre realismo y utopismo, ¿no? Por eso insisto siempre en Maquiavelo. Es realista, Spinoza es un maquiaveliano, reconoce lo que hay, él dice no hay que construir aquí quimeras, ni sustituir los hombres reales por imágenes de hombre, nada. Él es realista, es maquiaveliano, conoce, bueno, le metieron una puñalada y a los Beat los descuartizaron. O sea, es monstruoso lo que hicieron, hasta en el sitio más libre que había en aquel momento, que era Holanda, ¿no? Es decir, el sitio más progresista del mundo en aquel momento, se cargaron y los hicieron papilla a los hermanos, ¿no? Y a él le metieron una puñalada. Quiero decir que él conocía el percal. Pero el utopismo consiste en eso, pensar a pesar de todo que somos capaces de liberarnos, que la libertad está abierta para todos, ¿no? Esa es la primera dimensión. La cuestión de salir del cuerpo no es salir del cuerpo hacia el alma, sino salir del cuerpo hacia otros cuerpos. Es decir, ahí pues toda hacia otros cuerpos y hacia otras almas. Es decir, ahí está la conexión de los cuerpos entre sí, que no es nada espiritual, es completamente material. Es decir, un grupo de amigos es un individuo compuesto material. Una pareja de amantes es un individuo compuesto material también. Es decir, y el ideal sería que la política tuviera esa dimensión también de individuo compuesto, en el cual intentáramos desarrollar al máximo lo común y lo racional e intentáramos eliminar lo que nos separa. No eliminar, pero acotar, ¿no? Intentar disminuir. Es decir, estamos de acuerdo en 20 cosas, pues vamos a desarrollarlas e intentar acotar las que nos separan. Ese es un poco el proyecto, ¿no? Y el proyecto político, pues, tiene que ver con eso. Es decir, claro, parte de tesis univocistas y parte de tesis materialistas. Es decir, que todos los seres humanos somos iguales, que todos los seres humanos necesitamos las mismas cosas, modulando según las culturas, pero bueno, todo el mundo necesita afectividad, todo el mundo necesita unas calorías, necesita una temperatura, necesita un oxígeno, necesita afectos, necesita que le pasen la mano por el hombro de vez en cuando, necesita que le acaricien, necesita que le alaben, le digan qué bien lo has hecho, o sea, en fin, todos necesitamos eso, ¿no? Entonces, partir de esa base es lo que nos permite pensar que a pesar de que cada uno es cada uno, como digamos, cada uno es cada uno, tenemos puntos en común suficientes
para desarrollar formas de vida articuladas en el cual lo común se imponga a lo particular, sin eliminarlo. Es decir, lo que pasa, claro, es que eso exige democracia, claro. Porque, claro, si yo parto de una concepción elitista de que los blancos o los hombres o los que hablan inglés somos, por definición, superiores, pues ya la cosa empieza a fastidiarse, claro. Es decir, si partimos al contrario, de que todos somos, pues eso, ¿no? Unos cuantos kilos, el 90% agua, que lo que dice Shakespeare en El Mercader de Venecia, ¿no? Si me golpeas me duele, si me clavas el puñal me sale sangre. Es decir, que todos tenemos un elemento en común material, lo cual impide, por supuesto, la tortura. Claro, porque si dices, si sangra, si me clavas el puñal me sale sangre, el imperativo que sale es, como todos somos iguales, ninguno tiene derecho a clavar el puñal, tanto el puñal físico como el puñal afectivo, intelectual, a los demás. Es decir, claro, hay que partir de eso. Yo creo que hay un fundamento último en Spinoza y en esa tradición materialista democrático, es decir, igualitario. Es decir, si lo queremos ver en Cristo y en Dios, todos somos hijos de Dios y herederos de su gloria, ¿no? En ese sentido, por eso hay una cierta... Dense cuenta, es mucho más fácil ponerse de acuerdo con los cristianos que con los neoliberales, porque los neoliberales piensan eso, que todos somos hijos de Dios, mientras que los liberales piensan que cada palo aguante su vela. Entonces, por eso es más fácil, porque los liberales no tienen valores, mientras que los cristianos y los comunistas sí tienen valores. Pensamos que hay una dignidad humana, pensamos que los individuos son importantes, que no pueden ser destruidos, ¿no? O sea, la idea de dignidad humana, que se puede entender como una secularización del cristianismo, aunque eso ya era una cristianización de las ideas estoicas. Las ideas estoicas, claro, porque la universalidad y la dignidad son ideas estoicas antes de ser cristianas. El cristianismo es un estoicismo, y aparte de un platonismo para pobres, como decía Nietzsche, también es un estoicismo degradado, ¿no? A partir de Pablo y de toda esa banda, ¿no? Y de los padres de la Iglesia, que eran muy ciceronianos en ese sentido. Lo que quiero decir es que la cuestión de los valores, es decir, esa idea común de que todos somos lo mismo, bien por un motivo material, somos cuerpos que sufren, bien por un motivo espiritual, somos hijos de Dios, eso es la base de la democracia. Y por lo tanto, el eliminar toda idea de pueblo elegido, que antes era el pueblo elegido judío, bueno, sigue siendo el pueblo elegido judío, pero al menos en su versión sionista, pero que al mismo tiempo es el pueblo elegido de los hombres, el pueblo elegido de los blancos, el pueblo elegido de los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay el rechazo del pueblo elegido, pero esa dimensión democrática es la clave, ¿no? Si se dan cuenta, Spinoza es importante por esto, porque da una base ontológica. Estas tradiciones materialistas dan una base ontológica muy fuerte a la democracia, ¿no? La democracia se basa en que somos cuerpos iguales en última instancia, ¿no? Ahora bien, eso no quita, y la democracia tiene que contar con esto, que se respeten también las diferencias no discriminatorias. Porque claro, aquí hemos pasado de un pensamiento de lesianamente hablando, ¿no? De un pensamiento de lo uno y lo mismo a un pensamiento de las diferencias sin ninguna argumentación y sin ninguna jerarquización, sin ninguna estructuración, a la dispersión absoluta de la diferencia. Y no, ahí está el problema. Son las diferencias queridas, las diferencias defendidas, no las diferencias impuestas. Claro, una cosa es que se defienda la diferencia de la mujer y otra cosa es que se imponga una diferencia a la mujer. Una cosa es que se admita la diferencia de pueblos no blancos y otra cosa es que se les imponga la esclavitud. O sea, dense en cuenta del asunto, que aquí estamos jugando con eso. Ahora hay una política de la diferencia que elimina toda igualdad. Dice, no, es que los derechos humanos los tenemos que ver según las mujeres, según los islamistas,
según los sintoístas, no, oiga, no es que entonces ya no son derechos humanos, es que la democracia yo la modulo. Es democracia, pero es democracia según el sintoísta, según el comunismo, según la sharia musulmana, no, entonces no es democracia. Entonces, yo quiero decir que estamos ahora en un punto en que la tensión comunidad, identidad o identidad y diferencia está muy tensionada. O sea, que hay que volver, y algunos pensadores, empezando por Butler, han empezado a recoger velas de esa defensa de la diferencia, digamos, sin matices que hacíamos todos, yo también, en los años 70, cuando éramos jóvenes, han empezado a pasar a decir, cuidado que lo de la universalidad no es tan tonto, que cuidado que hay algunas cositas por ahí de Kant, de la universalidad, de los derechos humanos, que no son mandanga, que no son milonga, que tienen una base que a lo mejor conviene mantener. Cuidado, porque claro, también en los 70 decíamos que eso era una, yo lo he escrito incluso, que eso era una milonga neoliberal y que eso no va a ningún lado, que eso es capitalismo y que no hace falta, y los derechos humanos es una... No, cuidado, que a lo mejor apretar, volver a esas cositas de la igualdad, de la democracia, los derechos humanos, en un mundo tan desigual, no es ninguna tontería, ¿no? Es decir, yo creo que hay una especie de recogida de velas de esa especie de diáspora diferencialista que tuvimos en los años 70 y 80 y que quizá ahora nos hayamos dado cuenta que como dicen los italianos, hemos tirado al bambino con el acqua sporca, ¿no? Entonces, cuidado, que las críticas que hacíamos tan sin matices a los derechos humanos, a la democracia como engañifas capitalistas, yo creo que ahora no se pueden hacer tan alegremente, ¿no? Entonces, lo de la dimensión esa de la ontología y la política va por ahí, es decir, una especie de fundamentación ontológica y epistemológica de la democracia y de la política basada justamente en eso, en la idea de los individuos comunes y la idea de lo común, que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Igual que tenemos muchas cosas en común con el mundo, con el medio ambiente, ¿no? Necesitamos al medio ambiente como el medio ambiente nos necesita a nosotros. No podemos destruir el medio ambiente. O sea, esto no es un mero, digamos, humanismo en el sentido exclusivista. Es un humanismo integrado dentro de un naturalismo, como decía Spinoza y como decía el joven Marx, ¿no? Naturalismo igual a humanismo igual a comunismo, ¿no? El comunismo es la síntesis entre el naturalismo y el humanismo, entre el hombre y la naturaleza. Esos párrafos tan maravillosos del joven Marx, que son tan spinosianos, por otro lado, ¿no? En fin, ese es un poco el proyecto que quería yo hacer, que es lo que quería trabajar siempre en la fundamentación ontológica de la política, ¿no? Intentar buscar una base material, entre comillas, a la democracia y a la política, ¿no? Ese es el objetivo último del asunto. Otra cosa es, esto es como el francés, es muy fácil hablarlo mal y muy difícil hablarlo bien. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Pero vamos, en principio la idea es esa. No. Había una mano por ahí, me ha parecido ver. Sí, Fernando, ¿puede ser? Sí. Bueno, muchas gracias por la disertación tan brillante. Yo quería preguntarle, porque me estaba dando vuelta en la cabeza una frase de Spinoza cuando él dice: contesto al odio y la intolerancia con amor y generosidad. Yo quería preguntarle cómo lo ve esta frase. ¿Usted es parte del utopismo o es parte del modo de existencia que está proclamando Spinoza para él y para sus semejantes, ¿no? Yo creo que las dos cosas, es decir, eso además lo vemos experiencialmente, ¿no? El odio no va a ningún lado, es decir, el odio se retroalimenta, el odio al final genera más frustración, más sufrimiento, incluso al que odia, no solo al odiado. Y entonces no tiene salida, son bucles que no tienen salida, ¿no? Aparte de que tienen otros efectos pragmáticos malos, porque el odio, digamos, coagula la oposición, coagula, impide la conexión, es decir, que
dificulta. Es lo mismo que la guerra, ¿no? La guerra hay que hacerla cuando no queda más remedio, pensando en el día siguiente, a la paz. Igual que cuando a veces te enfadas con un amigo, con un hermano, con un amante, tiene que hacerse pensando que al minuto siguiente vas a dar la paz, ¿no? Otra vez, y la paz, porque la guerra no puede ser un estado permanente, es imposible. El odio no es un estado permanente, no puede ser un estado permanente, es a nivel pragmático, incluso a nivel pragmático, a nivel utilitario, es mala política el odio. Ahora bien, claro, volvemos a lo de siempre. Hay que dar la mano aunque te la muerdan. Pero claro, también es verdad que tampoco hay que dar la mano a lo tonto y dejarla. Si ves que vienen a morderla, la tienes que quitar. Entonces, claro, ahí viene la prudencia. Es decir, es obvio que una política de odio es, aparte de indefendible a nivel ontológico y a nivel ético, es mala a nivel utilitario. Pero eso no significa lo que llaman, que a mí no me gusta porque lo utiliza la extrema derecha, lo del buenismo, ¿no? De pensar que todo el mundo es bueno y que no existe el mal y que no hay que poner coto al mal. Claro, eso también es... Yo creo que eso no es no es la postura, ¿no? Y ahí está las reflexiones de Spinoza sobre la necesidad del Estado y la necesidad del castigo, la necesidad de la defensa, pues vienen a insistir en eso, ¿no? Que el mal, aunque no tiene base ontológica, sí tiene una realidad. Y entonces hay que intentar contenerlo. El mal en nosotros mismos, mediante el autocontrol, poniéndonos filtros a nuestros impulsos, nuestros instintos. O sea, es que nosotros somos muy malos. Esa idea de que todo el mundo es malo y yo soy bueno es ridículo. Yo soy machista, yo soy racista, yo soy un asquito. Ahora bien, el problema es que si lo sabes, puedes meter filtros. O sea, a ti te puede salir jodido negro, pero inmediatamente metes un filtro y dices, eres un canalla, no tienes ningún derecho. Es igual que tú, es más listo que tú. O mujer tenías que ser, cuando ellas conducen mejor que nosotros. Es decir, que... pero eso te sale. Entonces el problema es decir, no, es que nosotros somos buenos todos. Es el otro el que es machista, el que es racista. No, racistas, machistas, todos esos somos todos. La única diferencia es que unos intentamos meter filtros, intentamos pararlo e intentar controlarlo, nos arrepentimos, nos damos cuenta que hemos equivocado y los otros se reafirman en el error. Es decir, sí, soy machista y a mucha honra. Soy racista y a mucha honra. Soy rico y no me avergüenzo. Pues tú puedes ser rico y al mismo tiempo avergonzante o al menos pagar impuestos, es decir, no exhibirlo, oye, sí, soy rico y qué. Ese es el problema, no soy machista y qué. Es decir, yo creo que ahí, porque a veces, sobre todo en los activistas, hombre, yo comprendo los activistas que están metidos en la guerra, pues no se les puede pedir mucha finura, ¿no? Pero a veces tienden a tener dicotomías demasiado graves, ¿no? Aquí estamos los buenos y ahí están los malos, ¿no? Y eso no es verdad, Como decía, a mí me gusta mucho Agustín, ¿no? Agustín de Hipona es un monstruo, ¿no? Y en La ciudad de Dios, él habla, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo no son dos entidades distintas como interpretó el agustinismo medieval, ¿no? El agustinismo político medieval, sino que están entreveradas en el alma de cada uno. Cada cristiano, cada ser humano tiene entreverada en su alma, más me gusta lo de entreverado, ¿no? Como el tocino. Está la carne y el tocino en el jamón, entreverado. La ciudad de Dios y la ciudad del diablo. Es decir, que cada uno de nosotros tiene parte de ciudad de Dios, un poquito, y parte de ciudad del diablo, mucha. Y no se puede cortar y decir, esta parte es la parte de ciudad de Dios, que es lo que soy, y el resto no, ese es el problema. Estamos entreverados. Y en ese sentido, bueno, esa es también la aportación fundamental de Freud, ¿no? No somos yo soy el bueno y los demás malos, pero yo tampoco soy absolutamente abyecto, yo tampoco soy una podredumbre, yo tampoco soy el último de la clase, también tengo valores, también tengo derechos, ¿no? O sea, el psicoanálisis, como por un lado te corto esa idea de prepotencia, eres el más listo, pero por otro lado te elevo, pero tampoco eres abyecto.
no eres el último, tienes grandes valores. Entonces, en ese juego nos movemos. Yo creo que ahí está un poco la idea, ¿no? De moverse en esa tensión, darse cuenta de la tensión, darse cuenta de la polaridad. No Francisco, la idea tranquilizante de que el bueno está aquí, que soy yo, y el malo es el otro, ¿no? Polaridad, ¿no? Tensión. sí, como estamos muy justos con el tiempo y hay una pregunta más de Braulio, le vamos a dar un espacio a él para que haga la pregunta y te pedimos una respuesta más breve, sintética, para poder cerrar. ¿Me escucha? Le escucho, sí. Sí, ya, bien. Bueno, saludarlo a Francisco y a todos y a todos, un gusto verles a la distancia, ¿no? Saludarlos, ¿qué tal? Bueno, mira, lo que te voy a preguntar tiene que ver con la contingencia, ¿no? A mí siempre me gusta pensar la filosofía de las condiciones contingenciales en las cuales estamos instalados, en cada caso, ¿no? Yo te hablo desde Chile, ¿no? Que estamos pronto a una elección, proceso constituyente y toda la historia que se sabe que ha pasado en los últimos años, etcétera, ¿no? Para no entrar en detalle. Y me parece muy interesante esta cosa que habías instalado de esta dimensión epistémica que va de la mano de una dimensión ético-práctica, ¿no? De cómo lo epistemológico también tiene una dimensión de estar tramado desde lo normativo, dicho desde en otro lenguaje quizás, ¿no? Y lo estoy pensando justamente para poder articular, digamos, por ejemplo, en el caso de una dimensión constituyente y pensando desde Spinoza, ¿no? Cómo poder establecer principios que permitan asegurar, digamos, lo que tú señalabas, de que haya algo en común que proteja a todas y a todos los ciudadanos en un Estado-nación, que sabemos que el Estado siempre es despótico, en esencia es despótico, no hay Estado bueno, el Estado siempre tiene un lado despótico, ¿no? Entonces, ¿cómo poder articular esa articulación de las pasiones que tú señalabas? Y no sé, y ahí la pregunta concreta, te la hago, digamos, desde lo que yo estoy tratando de pensar y articular, ¿no? ¿Cómo ahí operaría la categoría de vestigia, en el entendido de que sería un elemento que de alguna manera articula la memoria, ¿no? De aquello que ha acontecido, tanto a nivel de un individuo individual, aunque si me permite decirlo así, como de un individuo colectivo, un pueblo, ¿no? Pensando en esta idea de leer del pueblo que falta siempre, ¿no? Entonces, ¿qué rol tendría esta categoría de vestigia en la articulación de las pasiones que permite una concatenación entre la dimensión epistémica y la dimensión ético-práctica que nacería a partir de las nociones comunes para establecer un suerte de piso democrático para todos y todas que podamos vivir en condiciones de una igualdad que no anule la diferencia? Sí, respecto a la contingencia, yo creo que Spinoza insiste en eso. O sea, ahí también tenemos la polaridad. Es un necesitarista, pero es un necesitarista contingentista, porque el mundo es azaroso, es decir, el mundo tiene encuentros continuos y eso es contingente. Ahora bien, el problema es que esa contingencia podemos generar leyes. Claro, es paralelo al nacimiento de la ciencia moderna, que introduzcan leyes en la contingencia, y luego a nivel práctico tenemos que movernos en esa contingencia intentando, pues eso, favorecer los buenos encuentros y disminuir los otros, ¿no? Y luego lo de los vestigia y el recuerdo viene que, claro, que cada encuentro bueno y cada encuentro malo deja una huella. Y entonces, claro, ahí está que cada uno es el producto de las huellas que le ha ido desarrollando su encuentro contingente con el mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí vienen los filtros otra vez. Es decir, el asesino en serie, es que mi padre me pegaba, es que mi familia era una familia desestructurada y por eso yo soy un asesino en serie. Bueno, hay gente que su padre le pegaba, familias desestructuradas, y no ha sido un asesino en serie. Entonces, cada uno tiene que controlar, y eso también es el psicoanálisis, sus vestigios, sus recuerdos, sus síntomas, lo que le ha ido constituyendo en el mundo. No estamos determinados. Aunque mi familia estuviera desestructurada y mi padre me pegara todos los días, incluso aunque me hubieran violado cuando era pequeño 1000 veces los curas y los padres y los tíos y todo el mundo,
Eso a unos los ha machacado, los ha destruido, y a otros han sabido arreglarse, si es posible arreglar con eso. Entonces, ahí está contingencia, recuerdo y la necesidad de filtros. Es decir, la necesidad de meter filtros. Y también, claro, el elemento colectivo. Tenemos que introducir mecanismos que permitan que a la gente esta que haya sufrido eso tenga mecanismos de acogida, de tratamiento para lograr, no obviamente eliminar esos recuerdos monstruosos, pero al menos asegurarles una vida actual que les permita, digamos, no olvidarse, pero al menos hacer, entre comillas, las paces con eso, ¿no? Es decir, es una dimensión, también una dimensión política. Tenemos que construir mecanismos que ayuden a los hombres, las mujeres, los niños, la gente humillada, ofendida, destruida, a reconstruir su vida. Es decir, es una dimensión política, no solamente personal, porque claro, ahora se está discutiendo la cuestión de la prostitución en España, ¿no? En estos días. Claro, muy bien, yo soy prostituta, he venido aquí, ¿cómo lo hago? ¿Y qué le dice el Estado a las prostitutas? ¿Simplemente las legalizo? ¿O le doy un trabajo, le doy una posibilidad, las recupero como personas? Pero claro, a las prostitutas y a todos, y a los pobres, y a los inmigrantes, claro, ese es el problema. Es decir, que el Estado tiene que resolver, hacerse cargo de las individualidades, de las contingencias que me han hecho esos iraquíes que están intentando entrar en la UE, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de los más desfavorecidos, de los que han sido violados, de los que han sido humillados, de los que huyen de la guerra. Y eso es una cuestión política de todos. Es decir, que ahí, digamos, la contingencia no se puede eliminar, pero hay que construir mecanismos que la disminuyan. Eso es la renta básica y hay el estado de bienestar, mecanismos que intenten disminuir la contingencia. Yo he sido pobre, pero puedo llegar a la universidad con un buen sistema de becas. Bueno, pues ya está. Yo no puedo evitar la contingencia de haber sido pobre, pero el Estado sí puede paliar eso dándome becas. Lo mismo la sanidad. Yo soy pobre, pero claro, hay un mecanismo nacional de salud que me permite ser sano y no encima de pobre enfermo. Es decir, dense cuenta la importancia que tiene estas cosas, el estado de bienestar, la democracia, la sanidad, la educación, para eliminar o al menos paliar las contingencias. Son mecanismos, como muy bien decía Fan Paris, ¿no? El inventor o uno de los inventores de la renta básica, mecanismos de eliminación de la contingencia. Es decir, que hay una especie de intentar que todo el mundo, aunque no hayamos partido del mismo punto, tengamos unos mínimos de renta, de salud, de educación, de vivienda, de dignidad, porque eso también hay elementos inmateriales, ¿no? De respeto, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el proyecto más grande que ha hecho la humanidad. Ese es el proyecto de la Ilustración. Ese es el proyecto, a pesar del capitalismo, de las luces. Es decir, porque claro, el problema ahora criticamos la Ilustración porque la base ha sido la capitalista, pero es que la Ilustración no es capitalista, es anticapitalista por definición. Entonces no podemos lo mismo, cargarnos el capitalismo y de paso la Ilustración. Es decir, que hay otra vez las tensiones, ¿no? Es decir, recuperar esto. No podemos evitar las contingencias. Oye, uno es guapo, uno ha tenido la desgracia, como le pasó a ¿cómo se llama? A Mariátegui, de caerse y romperse una pierna. Pero eso le vamos a convertir en es decir, que hay mecanismos para ayudar a evitar la contingencia, o al menos paliar la contingencia. Entonces yo creo que eso es la base, una política en común. Pero claro, teniendo en cuenta que Mariátegui se rompa la pierna es una cosa que me afecta a mí. Es decir, o que un negro que cruza el Mediterráneo en patera es algo que me afecta a mí, no es algo que viene por ahí. Es decir, eso es lo común. Es que yo tengo que ser común o notar que todos los hombres, incluso si me apuran todo el planeta, pero en principio los hombres y las mujeres, ¿se entiende?
me dicen algo, son algo en común conmigo, que yo tengo derechos, pero también deberes respecto a ellos. Y esa es la base de una política de lo común. Es decir, que la gente que viene en patera y nosotros estamos en el mismo barco, aunque ellos estén abajo y nosotros arriba. Es decir, esa idea, la política de lo común, yo creo que es fundamental. Es la idea del comunismo auténtico, ¿no? No el comunismo, no los trabajadores, sino todos. Es decir, esa es la idea, ¿no? Y por eso yo creo que la idea de la política en común basa en eso. Es que todos somos cuerpos con las mismas necesidades y por lo tanto con los mismos derechos solo por el hecho de haber nacido. Ese es el punto absolutamente revolucionario. Ese es el comunismo, esa es la democracia, esa es la ilustración, ese es el proyecto de la modernidad. Eso es Occidente, si quieren. O sea, Occidente no solamente son los curas quemando a las brujas, Occidente son estas ideas también, estas ideas. Entonces no podemos, por los curas quemadores de brujas, por los capitalismos, cargarnos estas ideas, que es lo más grande que ha construido el hombre. Es decir, que a mí me parece que en eso es lo que puede facilitar una política de lo común, ¿no? Y que todas las políticas de identidad exclusivista que rompen con este proyecto común, yo creo que en cierto sentido son reaccionarias, son peligrosas, ¿no? Si abandonan esa dimensión de articulación de lo común, ¿no? Yo creo que ese es un punto, como dicen ahora, de rigurosa actualidad, que lo estáis discutiendo en Chile, que se acaba de ver en Argentina, que lo vemos en Europa, que se ve en todos los lados, ¿no? Que se ve en Francia con el fascismo. Es decir, es un tema de rigurosa actualidad, ¿no? La necesidad de elaborar políticas de lo común. Y nosotros, como spinosianos, como filósofos, pues intentar buscar argumentos, fundamentos ontológicos, epistémicos, éticos de esa política, ¿no? Pero también con la dimensión política. Yo creo que esa es la misión, ¿no? Que decía Deleuze y que decía Spinoza, ¿no? Intentó hacer Spinoza también. Muchas gracias. Yo les agradezco también enormemente la atención y bueno, que seguiremos construyendo cosas a un lado y a otro del Atlántico, ¿no? Lo importante son las instituciones, y ustedes tienen ahí una institución muy potente, nosotros tenemos aquí una más humilde, pero bueno, también que hace su cosa. Los europeos, las redes europeas también hay varias, y entonces, bueno, pues intentar jugar con todas estas piezas para construir esto, ¿no? Un campo de discusión y de relación que es la filosofía, ¿no? Eso es para lo que nos pagan y es nuestra misión. Es decir, no decir la buena nueva a la gente, pero sí contribuir a esto, ¿no? Que la razón, la ética, estas cosas son útiles también en un cierto sentido, ¿no? Yo creo que es nuestra misión, que lo común, las conexiones, o en última instancia, como ha dicho el compañero, que el odio rinde menos que el amor siempre es mejor que el odio, tanto a nivel pragmático como a nivel ontológico, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Somos mejores, vivimos mejor cuando amamos que cuando odiamos, y cuantos más amamos y menos odian, el mundo en su conjunto mejora. Yo creo que esas trivialidades, esas tonterías que pueden parecer como cosas de niños, tienen su dimensión importante, sobre todo si se intentan llevar a la práctica, ¿verdad? Pero, o sea, que en ese sentido yo creo que está muy bien y que mantendremos las relaciones establecidas, ¿no? Lo que hicimos nosotros en Madrid, lo que han hecho ustedes, y bueno, yo creo que es un buen comienzo de una gran amistad, ¿no? Como decía Boga. Muchísimas gracias. Entonces, gracias a vosotros. Cerramos aquí, entonces, la última. Muy bien, gracias. Gracias, chao. Oye, sí, Hasta gusto luego. de verlas, cuídense, nos vemos, adiós. Cuídense. Chao, chao. Abrazos, Adiós. abrazos. Abrazos. Adiós, Francisco, un gusto. Vale, Francisco. un gusto a Adiós. ustedes también. Hasta luego.
Bueno, pues ya cerramos, ¿verdad? Ahí, sí, ahí estoy esperando que el Guille entre, así cierra y termina la grabación también. Bueno, gracias Marce, un beso a todos.